tenía 6 o 7 años y en una revisión rutinaria del colegio me enviaron una carta a mi madre de que podía tener posible escoliosis. Y efectivamente tenía escoliosis y avanzada teniendo en cuenta la edad que tenía. Más de 40 grados de desviación. Muchos médicos, empiezan muchos corsés, yendo al colegio, al instituto. Y luego te operas con 15. ¿Por qué te operas? Porque tenía muchísimos grados para la poca edad que tenía. Ya no se podía hacer nada más y iba peor, que es lo que preocupaba. Me encontraba súper bien, entrenaba y no sentía nada. Con 18 años empecé ya a tener dolor en la zona lumbar. Claro, tenía en mi recuerdo que después de la operación te encontrabas mejor que antes y no fue así. A mí me han incluso hace un año infiltrado. Yo he llegado incluso a pedir, por favor, en mi casa necesito morfina. ¿Cuál era la sensación que tú tenías? ¿Tú pensabas que ibas a tener esa espalda así, ese dolor para toda tu vida? Es verdad que sí me veía diferente a mis amigas por muchas limitaciones que ellas hacían. Hay cosas que no podía hacer, ahí sí lo notaba. Tenía que asumir que yo estaba así y eso psicológicamente... ¿Tú hacías por aquella época ya deporte? Entras en un bucle. No haces deporte porque te duele y te duele porque no haces deporte. Pero claro, también te digo, los médicos que te decían después de esa segunda operación. Siempre me han dicho lo mismo, natación y pilates. El entrenamiento, lo hablo con Pablo, lo planteamos muy tranquilo, muy conservador. Yo le decía, esto va a ser un caso duro, hay que tener paciencia. Y salvo un par de ejercicios, un par de modificaciones súper pequeñas. En la primera semana. En la primera semana ya con buenas sensaciones. Estáis descubriéndome cosas que puedo hacer que no lo sabía. Es que yo en la espalda no he perdido la sensibilidad en muchos puntos. Entonces, cuando yo sentí agujeta, que la sentí porque me tocaba y dije, ostras, me duele. Digo, esto es una señal de que estoy trabajando y estoy trabajando bien. El episodio de hoy, y te lo digo con la mano de verdad en el corazón, es posiblemente una de las historias más alucinantes que hemos vivido como profesionales a la hora de ayudar a alguien a recuperarse de sus molestias, dolores y su columna. Y es la historia de Julia, una chica que desde que tenía 6 años ha vivido con corsé, ha vivido de médico en médico, viviendo realmente como si fuese una pesadilla totalmente. Y lo sé porque además conozco también la historia de su hermano, que es exactamente igual lo que le pasó en su espalda, y lo vais a ver, lo va a contar. Y cómo, a pesar de todo esto, al final acaba en una historia con un final feliz, recuperada, con una calidad de vida que no se esperaba volver a tener, gracias al entrenamiento de fuerza y hacer las cosas bien, a pesar de estar operada, a pesar de haber sufrido un infierno. Así que espero que disfrutes del episodio y que si conoces a alguien con escoliosis o con algo similar, se lo puedas enviar, ya sea por darle un mensaje de esperanza o porque esté buscando algo de ayuda. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y hoy estoy con Pablo, con mi mano derecha y mi escudero, junto a Julia. Y de verdad, el podcast, el episodio de hoy, la historia que os vamos a contar, estábamos hablando antes que tenía que recordar, Julia, algunas cosas, algunos detalles que ya ni siquiera se acordaba. Pero diría que más que una historia de superación es una historia de verdad espeluznante, diría incluso casi de miedo. Y de verdad, Julia, muchas gracias por venir, por querer contarla. Y bueno, menos mal que estamos aquí porque vamos a contar algo muy bueno, que ha sido un caso increíble de lo bien que te has recuperado. Pero bueno, Julia, lo primero que queremos es que te presentes y que cuentes un poquito tu historia, que da para rato. Bueno, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Y sí, bueno, mi historia empezó cuando era pequeñita, tenía 6 o 7 años, y en una revisión rutinaria del colegio me enviaron una carta a mi madre de que podía tener posible escoliosis. Y efectivamente... ¿Una revisión rutinaria del colegio? ¿Cómo fue eso? Donde te revisan la vista. Ah, vale. Sí, te ponen alguna vacuna Vale. o lo que fuera. Sí. Y efectivamente tenía escoliosis y avanzada teniendo en cuenta la edad que tenía. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que fue lo que te pasó, que te dijeron? A partir de ahí muchos médicos, empiezan muchos corsés, que debido al crecimiento debo cambiar prácticamente todos los trimestres porque crecía mucho. O sea que del tirón, lo primero que te dicen, aparte de ir de un médico a otro, es que corsé. Corsé, rehabilitación y natación. Y rehabilitación es un poco rehabilitación... Estiramiento y... Es un poco curioso, ¿no? O sea, ya no se lleva tanto el corsé, ¿no, Pablo? Bueno, no, el corsé sigue siendo una de las herramientas más utilizadas con el tema de la escoliosis. Al final es
de función estructural y cuando, por ejemplo, hablamos de todo lo que involucra a los médicos que se relacionan con los huesos, aquello es muy a lo bruto. Entonces el corsé, ya lo que es las terapias manuales, eso sí que está un poquito más en decadencia. Los estiramientos que antes se hacían, a veces se hacían incluso terapias de si tengo una curvatura de la espalda por aquí, empujo en una sesión intentando... Rollo carnicero. Sí, rollo, bueno, carnicero, ¿cómo les dice? Mecánico. Sí, full mecánico. Y bueno, pues el corsé, la verdad que por desgracia es una cosa que las niñas que sufren la escoliosis van a tener que convivir con ello. Lo que sí que está, pues como te comento, muy, muy desaparecido ya, el tema de la natación y el tema de esas terapias manuales que realmente no han demostrado ningún resultado con el paso del tiempo. ¿Y el corsé se ponía también a los niños? Sí, lo que se intenta es que esa deformación estructural con el corsé se frene o se corrija un poco. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos contará Julia lo incómodo que es porque dependiendo del grado de escoliosis que tenga, o lo llevas durante todo el día o lo llevas solo durante la noche, pero lo importante es que lo lleves durante las más horas posibles. ¿Y realmente te frena? Realmente frena porque al final la desviación que podría tomar la columna tiene una barrera física, que es la del corsé, que impide que vaya a más. Es decir, si tengo una curvatura de los grados que sea, si yo le pongo un corsé que intenta frenar aquello no va más porque tiene un tope y duele mucho, muy incómodo. Coméntanos, Julia, cómo es la experiencia de vivir con el corsé. Te meten placas. De hecho, cuando te haces la radiografía con el corsé puesto, ves que las placas están bien puestas porque están dando en la columna. O sea que es brutal el dolor que... O sea, eso es porque súper apretado. duele, claro. Está llegando a la curva, en mi caso arriba y abajo. Y lo que comentaba Pablo, en mi caso era todo el año, a todas horas. Todo el rato. Todo el rato. En invierno a lo mejor lo sobrellevabas un poquito más, pero en verano con la camiseta interior... Dios, claro. ¿Y eso te lo ponen con 6 años, dicho? Sí. ¿Hasta qué edad te estuviste? Pues hasta que me opero, a los 15. Dios, o sea, desde los 6 hasta los 15 estuviste con el corsé. Yendo al colegio, al instituto. Y durante esa época, ¿cómo eran los dolores que sentías y demás? No recuerdo mucho dolor. Ahí estamos... Recuerdo más bien lo que es la molestia de estar todo el día en médico, en ortopedia toda la tarde, en vez de haciendo actividades que me correspondían por edad. Pero dolor como tal no recuerdo hasta que he sido un poco más mayor, sí. ¿Y claro. lo llevaba bien? ¿Te daba vergüenza? Claro, da vergüenza porque no te puedes poner vestidito, falda, cosas que a lo mejor por edad me apetecían. Yo veía a mis amigas y no podía. Claro. Y luego te operas con 15. Con 15, ¿Por qué te operas? ¿Por qué no te operas antes? ¿Qué es lo que pasaba? A mí me estaban llevando aquí en Huelva. Yo tenía mis revisiones, cumplía con todo, yo nadaba, me ponía el corsé y bueno, confiamos en que los médicos estoy en buenas manos y que te aconsejan lo mejor. Y hasta que el médico no se da cuenta que ya se ha ido de las manos y ya no podemos hacer nada, previamente me proponen escayolarme. Sí. Yo que no entiendo de escayolarte el torso. Es básicamente un corsé a muerte. Siguiente nivel. Un corsé fijo y que ya ni descanso es casi ni para bañarte. Claro, porque yo creo recordar que tenía que estar con él un mes, que por suerte eso nunca se llegó menos mal a hacer. Sí. Y bueno, pues de Huelva nos recomiendan un médico muy bueno que hay en Sevilla y acudimos a la consulta privada. Ya por la privada. Sí, porque era más rápido. Vale, claro. ¿Ese es el médico que te decide o la parte de llevarla a la operación? Sí. Porque, ¿qué es lo que tú estabas sintiendo ya? Porque dice que se fue de las manos. Porque tenía muchísimos grados para la poca edad que tenía. O sea, que eso también va como por edad, ¿no? La cantidad de grados. Claro, es una deformación que la desgracia que tiene es que tiende a aumentar conforme se desarrolla. Las chicas que empiezan muy jóvenes, como empezaste tú, pues a lo mejor empiezan con una curvatura leve y por eso se pone el corsé de primera, porque lo que se intenta es frenar, pero incluso con corsé, incluso con los tratamientos de natación o terapia manual, pues la cosa aumenta y lo tuyo pues luego se pondrán las imágenes, ¿no? Sí, bueno, las tenemos puestas, nuestro semi lo ha puesto desde el inicio, pero se ven como pone más de 40 grados de desviación, que es como ya... Es muy severa. Es muy severa. Es muy severa. Sí, eso es cuando de pequeña, cuando
le mandan esa carta a mi madre, ya tenía esos grados. Hostia, Y con la 6 operación se decide porque, aun haciendo todo lo posible y más, llegué incluso a tener el corsé alto, Sí. que es más incómodo porque está Está hasta prácticamente... el cuello, como quien dice. sí. Claro. Dormir y todo es súper incómodo. Sí. Entonces ya no se podía hacer nada más y iba peor, Vale. que es lo que preocupaba. Sí. Entonces, Con 15 te operan y ¿qué es lo que te hacen? ¿Te ponen placas directamente? ¿Qué es lo que te hicieron? sí, 2 barras de titanio con tornillos. ¿Qué es lo que se ve en la radiografía que nos mandaste sí, también? fijada de arriba abajo, sí. Sí, sí, que aún así Sí. son unos borrillos enteros, sigue teniendo un poco. No, Claro. pero, claro, porque se busca una corrección sin tampoco que sea Claro. demasiado agresivo que pueda comprometer todo lo que es a nivel nervioso de la médula. Nos comentabas antes de empezar a grabar que estabas dentro de los pacientes de riesgo, por así decirlo, por tu escoliosis, porque tenía limitaciones que llegaban incluso a respirar, ¿no? Sí, nada más que yo fui a la consulta privada, llamó a mi madre desde su teléfono personal, preocupado por el caso. ¿Eso es antes de la primera operación? Sí, cuando yo acudí a la consulta privada, el caso El le... médico te vio y se asustó, Sí, ¿no? se asustó, le preocupó bastante y entonces llamó a mi madre pues para informarse un poco de cómo habíamos llegado a esta situación y yo estaba así. Claro. Y no me había puesto en manos de... A lo mejor la operación se tenía que haber adelantado un poco. Porque, Quizás claro, sí, igual hubiera sido menos invasiva. sí, claro. No tan agresiva, justamente Sí. lo que estábamos hablando. ¿Y cómo por qué te disminuye o te dificulta la respiración? En la escoliosis no solo tenemos una curvatura en la espalda, sino tenemos rotación también de las vértebras. Ah, eso es lo que estábamos hablando Eso es lo antes que de la estábamos rotación. hablando. Y esa rotación de las vértebras está estrictamente ligada con la posición de las costillas. Entonces se deforma la parrilla costal, no solo la espalda en S como vemos, sino también la expansión o la depresión de esa parrilla costal. Entonces, pues el espacio que tenemos o que tienen nuestros pulmones para funcionar se puede ver alterado. Esto es muy raro y solo en casos muy grandes como el tuyo. Pero claro, es de entender que si yo tengo esta parte torácica totalmente curvada, totalmente rotada, las costillas de un lado a lo mejor se ven muy, muy deprimidas y lo que tengo es un pulmón que no se puede expandir para respirar. ¿Y lo sentía? O sea, Sí. ¿sentía que te asfixiabas? Sí, sí, mucho. Recuerdo poco antes de operarme, que ya lo sabíamos, iba a clases particulares en San Pedro, aquí en Huelva, y esa cuesta me tenía que parar. Claro. No podía. Claro. No podía hacer nada que te exigiese un poquito más, ¿no? Exacto. Y Me con lo- asfixiaba y... Y con la mezcla de que actividad deportiva con el tema de la escoliosis había sido una cosa que era nula para ti, ¿no? Había sido la niña que no podía hacer de nada. la natación y Eso la es. rehabilitación No salía. no salía. Y posteriormente, como me asfixiaba, tampoco podía correr a juegos cotidianos de niño. Así Exactamente. que, sí. Te operas y, Sí. y a partir de ahí, ¿qué tal? Pues la recuperación muy lenta, muy dolorosa, Ujú. pero con el tiempo bastante bien. Eso Yo es. diría que la mejor época que he tenido Sí. fue después de la primera operación, sí. ¿Y qué fue pasando? ¿Cómo se fue desarrollando eso para acabar luego en otra segunda? Pues tardé unos años en los que, como he dicho, me encontraba súper bien, entrenaba, y no tenía dolor ninguno, no sentía nada, ni para bien ni para mal, o sea que estupendo. Me acostumbré a vivir con ello y con 18 años, en 2018, empecé ya a tener dolor en la zona lumbar. Ujú. Era como un lumbago constante. Porque eso no lo habías tenido antes. No, Vale. yo antes no sentía nada. Vale, era sobre todo la parte alta. Sí, yo Vale. estaba muy bien. Ya. Y empecé a tener molestias en la zona lumbar. Ujú. Y tenía que estar todo el rato tumbada porque sentía que era como un lumbago. ¿Y radiación también o solo No, localizado? solo localizado, sí. ¿Y qué es lo que evolucionó? ¿Qué pasó? Pues acudí a revisión y efectivamente por haberme operado tan pequeña pues tuvieron que hacer algún ajuste, recortaron un poquito la barra, retiraron algún tornillo que estaba molestando y Ujú. en eso consistió la segunda operación, un poco así Como de de ajuste. retoque, sí, de reajuste. Y a partir de ahí, A partir de ahí yo pensé y tenía, La esperanza, ¿no? claro, tenía en mi recuerdo que después de la operación Iba a te estar encontrabas muy bien, mejor que claro. antes. Y no fue así. Ujú. Me costaba hacer deportes que antes hacía. el lumbago no se fue. Y el lumbago se fue, pero empezaron molestias arriba. Ujú. Vale.
Porque te estaban tocando, como que sentías como que te tocaba lo que te habían puesto, con las vértebras. No, porque la segunda operación fue en la zona de abajo solamente. Vale. Empecé a sentir molestias arriba que nunca había sentido. En algún día, con este tipo de operaciones, es normal que si haces algún sobreesfuerzo o estás más horas de pie, Claro. siempre vas a tener una mínima molestia. El dolor cero no Sí, existe. está claro. Pero arriba nunca lo había tenido. Siempre era en la zona lumbar, que es la que más se me cargaba. Y empecé a notar dolor muy fuerte. Pinzamiento, incluso me recorría el brazo. O sea, que te irradiaba incluso, te Sí, cogía sí. el pensamiento del nervio y irradiaba Para por el mí brazo. era peor la molestia arriba que abajo, sí. Arriba. Ah, era peor todavía. Me limitaba mucho más. Si estás escuchando esto, posiblemente sea porque te duele la espalda, tienes algún tipo de hernia, ciática, lumbalgia, todas esas dolencias que la mayoría de personas hoy en día tienen porque tienen una vida o bien sedentaria, están demasiado rígidos, o las chicas tienen hipermovilidad, no tenemos una buena higiene a nivel postural, de hábito, de incluso de alimentación, pero sobre todo de entrenamiento y de trabajar los grupos musculares concretos, de tener un profesional que te acompañe y te lleve de la mano a recuperarte o a darte simplemente, y esto es clave, las herramientas para que tú luego a lo largo del tiempo puedas incorporarlas diariamente al despertarte, antes de dormir o con cualquier momento que lo requieras o lo necesites. Si estás en esta situación, tanto yo como mi compañero Pablo nos dedicamos profesionalmente a esto, en los casos más jodidos que te puedas imaginar de espalda, así que completa el formulario que tienes en la descripción del vídeo y nos ponemos en contacto contigo para intentar ayudarte. Te dejo con el episodio. ¿Tú hacías por aquella época ya deporte? No, eso también tengo que reconocer que es como entras en un bucle. En un bucle. No haces deporte porque te duele y Te te da duele miedo. porque no haces deporte. Ujú. Pero claro, también te digo, los médicos que te decían después de esa segunda operación. Siempre me han dicho lo mismo. ¿Qué te Natación decían? y pilates. Natación y pilates. ¿Y has hecho alguna vez pilates? Probé a hacer pilates y no... Nada. Como la natación, tenía días que sí y días que me dolía muchísimo. Entonces yo veía que no me compensaba, porque Claro. si estoy haciendo lo que me piden y yo no veo resultados, me desmotivo. Claro. Esto que comenta Julia es muy importante porque al final de lo que estamos hablando es que en una etapa súper importante del desarrollo, súper clave para la vida de cualquier persona, se da entre los 15, 16, 17, 18 años, tenemos una limitación súper grande y la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro caso, del dolor y de lo que estamos pasando es fundamental, sobre todo de cara a buscar una mejora, de cara a buscar una evolución positiva. Tú te veías como perdida, ¿no? Entiendo. ¿Cuál era la sensación que tú tenías? ¿Tú pensabas que ibas a tener esa espalda así, ese dolor para toda tu vida? De pequeñita, recién detectada, yo creo que no era consciente de nada. Hacía porque era lo que tocaba y ya está. Es verdad que sí me veía diferente a mis amigas, Ujú. por muchas limitaciones que ellas hacían, hay cosas que no podía hacer, ahí sí lo notaba. Pero he sido más consciente cuando me he ido haciendo mayor. Claro. Sí. Cuando entrábamos en esa edad más crítica, ¿no? La adolescencia quizás, sí. ¿Sufriste mucho en la adolescencia con el tema de ya ahí no sé qué frecuencia tenías con los corsés, entiendo que seguirías teniendo, o ya con la fijación los dejaste A partir de la fijación no he vuelto a tener corsé ni Después de la primera operación ya Sí, no te necesitabas ya. corsé. Y Ok. después de esa segunda, que empiezan esos dolores y demás, lo que estábamos hablando. O sea, no te pautan, no te mandan más que a pilates y piscina sin una estructura, un control. ¿No hacías rehabilitación, por ejemplo? No, nunca. Rehabilitación después de ninguna operación, nunca. Y eso no lo entiendo. Natación y pilates, no coger peso. Eso prohibido, por supuesto. prohibido. Prohibidísimo. ¿Y estuviste haciendo algún momento entrenamiento por vuestra propia cuenta, que contratasteis a alguien por privado o lo que sea? Sí, después de la primera operación, incluso de la segunda, yo he hecho todo lo posible por intentar Claro, encontrarme eso bien. que lo hacíais. Nunca he encontrado... ¿Qué hacíais? ¿Qué intentabais? ¿Qué cosas habíais probado? En mi caso, yo he probado entrenamiento dirigido, Ujú. pero muy light. Sí. Siempre era muy light, que incluso yo ni notaba nada, no... Claro. Sí, ni para bien ni para mal. Exacto. Y en el gimnasio con máquinas. Con máquina y también con goma, ¿no? Nos comentaba. Con goma, sí, pero que había- siempre muy light, hasta donde yo sabía. O, Un poco de o- cristal, ¿no? O me Para ese- indicaban, pero sí, siempre con mucho miedo. Pero hacías Sí. como entrenamientos personales con algún entrenador o algo con esas gomas o algo. Sí, con gomas.
todo con goma, con mi muy propio ligero, cuerpo, con muy diferente goma, a lo que sí. estamos haciendo ahora, Sí, ¿no? sí, nada que ver. Eso es lo que Nada que ver, me sí. refería, porque bueno, al final es muy típico también, ¿no? Eso de la goma de aquí, por la escoliosis aquí contraigo, aquí estiro, Sí. como Sí. para compensar y demás, ¿no? Al final, yo creo que el problema con todo este tipo de casos es que se peca siempre de demasiado conservador. Yo me acuerdo de los vídeos de Power Explosive explicando lo de la columna y te decía, aquí, es súper antiguo, 2014, 2015, como si la tienes así para este lado, aquí con el brazo derecho Sí. estira, con entrena el derecho, el izquierdo lo hace de otra forma. Ese principio realmente no está mal planteado. Lo que está mal planteado es la intensidad. Claro. Se manda natación porque es súper segura, no hay riesgo de que pueda salir mal una sesión de natación. Se pauta trabajo con gomas, ¿por qué? Porque no hay riesgo, no te vas a hacer daño haciendo una sesión con gomas, pero no es suficiente. Lo que es necesario es un entrenamiento de este tipo, equilibrado y pensado por una persona o para la escoliosis de cada persona, pero claro, eso no significa individualizar, significa una gestión de la carga y una gestión del estrés medida al milímetro y significa un poco de riesgo que por desgracia pues no se puede llevar para cada persona. Lo que hemos hecho contigo ha sido justamente eso, que bueno, ya luego Sí. entraremos un Yo poco en materia. admito incluso que el miedo que tenían conmigo un poco a la hora de pautarme los ejercicios lo he llegado a adquirir yo. Claro, Muchas claro. veces os he dicho, esto no soy capaz de hacerlo. Sí, yo me acuerdo Y era perfectamente. limitación mental, Pero es lo que hemos hablado de Porque la sí puedo. percepción. Claro. pero Exactamente. a Porque- mí me daba miedo como nunca lo he hecho. Claro. Exacto. Pues Y entonces y es no que solo no era nunca lo capaz. ha hecho, sino es que, claro, nosotros podemos saber todo lo que tú quieras, pero la posición de poder de un médico, es que eso es lo que siempre hablo, la posición de poder de un médico, de que si haces algo encima te lo van a recriminar, que tienes esa sensación de, oye, es que encima es culpa tuya si te cedes o pruebas cualquier otra cosa. Y encima, Sí. como tú dices, esa experiencia de lo que has sentido, porque, por ejemplo, Julia, ¿qué es lo que tengas así de recuerdo de tener o mucho dolor o una situación así más extraña? Lo que recuerdo que fue el límite es, a eso antes de la primera operación, tener que dormir con cojines debajo de la espalda para intentar estirar y calmar un poco ese dolor que tenía, si no, no era capaz de dormir. Claro. Y era todas las noches dormía con cojines. Ujú. Y eso es lo más extremo que una niña, porque al final era una niña, Tener que irte a la cama, como quien dice, entre algodones o si no sí, está todo medio al con milímetro. cojines para poder dormir. Eso. Después pasó mucho tiempo, ¿no, Julia? Entre que tú te operas la segunda vez. Yo conozco Sí. mucho a tu hermano, que es el que nos presentó, por así decirlo, y que te impulsó un poco a esto. Tú te operas la segunda vez, no mejora la cosa, empiezan los dolores en la parte de arriba, Sí. dolores en la parte de abajo, y estabas entrenando porque tú ibas al gimnasio como con tu hermano, aparte de tu Sí. piscina y demás, pero claro, el gimnasio que hacías, aparte de la goma, era gimnasio de máquina, ¿verdad? Como Sí. todo guiado y sin peso libre. Sí, y no era suficiente. Pero eso te lo pautaba alguien, No. nadie te... Un poco ir y las típicas un poco, tablas. sí, bueno, me guiaba un poco mi hermano, hermano, eso dentro es. de lo que él, Claro. él sabía, pero claro, no, a mí no me quitaba los dolores, entonces Claro. no era suficiente y eso me desmotivaba mucho, porque si hacía lo que me decían, que era haz deporte, y no mejoras, tú Claro. al final piensas que es irreversible, Claro. que Claro, tienes eso que es lo vivir que te con iba a eso, que has llegado a pensar Sí. de que tú ibas hasta allá Claro. viviendo con esto para toda la vida y que no se iba a que quitar. tenía que asumir que yo estaba así, y eso psicológicamente, Hombre, es que tú tienes ¿cuántos años, Julia? 25. Tienes 25 y esto estamos hablando, te operas con 18 y con mejor con 21 decir, es que esto va a ser así ya siempre. Sí. Es que eso es muy, muy fuerte. Sí. Eso es muy, muy duro. Es que eso lo hablo mucho con la gente que al final sobre todo cansa y frustra. He estado en un médico, en otro, con Paco Bravo, en otro, con otro fisio. Sí. He probado pilates, he probado piscina, he probado yoga, he probado estiramiento, he probado entrenamiento de fuerza de gimnasio. He probado con un entrenador personal, pero claro, el entrenador personal solo son 2 días y ahora entramos también un poco en eso. Sí. Entonces, claro, llega un punto en el que ya he probado de todo, en teoría, pero no es de todo, ¿no? A mí me han incluso hace un año infiltrado Ujú. y no noté nada. ¿Qué te pusieron? Corticoide, creo. Infiltración de corticoides, Sí. lo típico. Y no noté nada. Y esa era mi esperanza. Claro. Sí, te agarras Sí, a cualquier cosa. Claro, yo decía, si ni una infiltración de algo tan fuerte que fue directo Ujú. a la columna no me ha hecho nada, Y también ¿cómo me lo va a analgésicos, ¿no? quitar el deporte? Eso Claro. es lo que yo pensaba. Sí. Además que no solo infiltración, sino me lo contaba que muchos analgésicos he probado de parche, Sí, parche, de crema. todo. Yo he llegado incluso a pedir, por favor, en mi casa necesito morfina. Claro. Y te hablo de hace un año. Es que es muy fuerte. De no poder. de- Que llegar a esos niveles Sí, no es sí. ninguna tontería. Yo sé que eso crea adicción, Pero es que no pero había con otra. esa edad yo quería vivir, yo quiero vivir.
Sí, y entonces me daba igual. Entonces entraste un poco como esa vorágine, ¿no? De que no mejoraba aunque entrenaba. Sí. ¿Y cómo tomas la decisión? Porque sé que un día me encuentro con tu hermano y cómo nace un poco la conversación. Fue casual. Nosotros sabíamos que tenía muchísimo éxito, pero siempre he pensado que en mi caso Claro. era muy extremo y que Ujú. nadie podía tratarlo porque yo estaba muy limitada y entonces no podía hacer nada. Claro. Entramos en ese miedo que comentaba antes. Entonces nunca me ha dado por animarme Claro. a preguntarte porque daba por hecho que no podía hacer nada. Ujú. Y fue un día que casualmente nos encontramos contigo y dijiste una frase como que mentalmente arrastraba mucho y yo me sentí identificada, Ujú. porque lo que más me pesaba a mí era el dolor agota Ujú. mentalmente. Yo Total. había días que no hacía nada y estaba agotada Totalmente. del dolor. Que entras en ese círculo Sí. en el que incluso estás cada vez peor, Me costaba hablar, el dolor agota. Sí. totalmente Y no- desanimada. sí. Y ahí fue y le dije, ¿por qué no? ¿Se lo ¿Por dijiste qué tú a no? tu hermano o tu Sí, hermano a ti? yo a mi hermano. Ah, sí, yo Le pensaba dije, que fue al revés. No, le dije, ¿has escuchado lo que ha dicho? Digo, es que me siento un poco así. Claro. Porque muchas veces, sí, la gente te puede entender, le dices que sientes dolor, pero no se llegan, evidentemente no lo tienen, es imposible que se pongan en tu Bueno, piel. Rubén pasó pero, un poco Sí, sí. por... pero No tanto, no es eso, pero No, sí, claro, sí, he tenido salvando dos las hernias distancias. y he estado tirado en el suelo y demás. No he pasado ni de cerca tantos años como tú, pero claro, de estar tirado en el suelo, Sí. y sobre todo del tratar con los pacientes, con los clientes, de que me digan justamente eso y venir, cuando vienen a hablar contigo, venir desanimado, venir completamente yo apagado. me he llegado a levantar Ujú. de la cama, ir a la cocina y ya con dolor. Ya. Con dolor fuerte. Y entonces había otros días que a lo mejor le encontraba una justificación. Pues es que he salido, o Ahí ese, ande más de la cuenta, pero tal y es cual. que me acabo de levantar. Claro, Entonces eso me desespera porque tenía 24 años. claro. Es Entonces, que la relación que hay entre el dolor crónico y el desarrollo de depresión, no te puedo decir ahora un porcentaje exacto porque tampoco quiero patinar con el número, pero es algo muy, muy elevado y mucha gente cuando nos llega a nosotros tiene ese cuadro de es que estoy desesperado, tal y cual, y lo que están entrando es no solo con su cuadro de dolor crónico, sino están entrando en una depresión porque de hecho, es nos llega mucha gente tomando antidepresivos y antidepresivos. con el ese dolor cuadro. físico arrastra al Exactamente. mental. Sí, entonces ya Sí. es un círculo más vicioso todavía que entra en juego. Pues no sabía que fuiste tú la que se lo dijo a tu Sí, hermano. sí. ¿Y qué te dijo tu hermano? Porque yo estaba desesperada. Yo he probado de todo. Sí. Y me dijo que sí, que iba a preguntar. Él Él me también escribió. se preocupaba mucho Sí, por él mí. siempre. Más muerte contigo. Se Una preocupa cosa. Yo no he visto una cosa igual, Sí. como se preocupa por ti. Y yo pensaba que era al revés. Él me escribió y yo, nada más que me lo dijo, digo, mira, conozco tu caso porque conocía su caso. O sea, yo no me he quedado en mi vida, y esto te lo aseguro, jamás tan impresionado como cuando tu hermano, y yo no conocía tu caso tanto, me enseña esa radiografía de su espalda, del antes, del después, de cómo se ha pegado un año encamado, de todo lo que le había pasado. Sí. Para mí eso era una película de miedo espeluznante, increíble, que no se me olvidaba, que he soñado incluso con eso cuando me lo contó hace un tiempo. Y cuando me dijo que si te podíamos ayudar, yo del tirón hablé con Pablo y digo, mira, ya has probado de todo. Y lo que digo siempre, antes de otra operación, antes de otro analgésico, antes de otra cosa, probarlo. No tenemos nada que perder, no va a ser nada que a una mala podamos siempre retroceder un poco y con la valentía que muchas veces incluso hay que tenerla un poco como profesionales de cómo ver si somos capaces. Exacto. Y nos pusimos manos a la obra. Y es verdad que me acuerdo perfectamente esos inicios, no Sí, sé cómo sí. lo vivías tú, pero como entre ilusión y miedo, ¿no? Sí, ilusión, miedo. Siempre he tenido esa miedo, esa cosa de no soy capaz. Eso es, porque ya tu auto te saboteas tú misma. Claro. Pero es que me acuerdo perfectamente, porque el entrenamiento, lo hablo con Pablo, lo planteamos muy, muy tranquilo, muy conservador. Yo le decía, esto va a ser un caso duro, hay que tener paciencia. Se plantea y salvo un par de ejercicios, un par de modificaciones Un súper par de ajustes pequeñas, en la primera semana. en la y- primera semana ya Sí. con buenas sensaciones. Y me acuerdo de
coge ese peso. No, yo no puedo. Porque te hice una valoración, porque necesitaba Sí. ver. Claro, para mí me choca mucho. Tiene las barras. No podía hacer un cascámer, un gato contento, gato Claro. enfadado, porque no puede hacer la flexión No con hay, las no hay. barras, pero la extensión sí, hasta qué grado, cuánto. Y a mí me chocaba mucho, pero luego lo veía a nivel de ejercicios de fuerza y eso podías hacerlo limitando el rango, limitando tal. Y yo te decía, coge el peso y tú, no, con eso no puedo, ponte. Y ahora yo me pongo detrás, la confianza, tal, y ya solo. Sí. Con esa confianza inicial, ¿verdad? Ya el resto fuiste rodada. Sí. Es verdad que muchas veces he llegado incluso a tirar la toalla, es decir, como he comentado, asumo lo que tengo y ya está, pero en el fondo si reflexiono nunca la he tirado, No, Claro. claro, nunca. porque siempre he seguido Totalmente. Hombre, con lo hacia responsable que has sido adelante con la rehabilitación. y súper motivada ahora. Eso. Es que Que nos estabas contando eso ahora es mismo fundamental. que está súper bien. O sea, Estoy súper bien y eso es lo que yo necesitaba, que mi esfuerzo diera resultado. diera resultado, Ujú. porque yo obedezco. Claro. No, eso Es que es justamente es eso. Lo que decía, tú no te has rendido en ningún momento. Cuando te han mandado a nadar, tú has ido a nadar. Cuando Sí. te han mandado a hacer las cosas con la goma, has hecho las cosas con la goma. Lo que ha ocurrido es que te hemos dado la oportunidad de esforzarte donde tenías que esforzarte y bueno, pues ahora sí han llegado los resultados con muchos ejercicios, como ha dicho Rubén, que para ti al principio parecían que iban a ser imposibles, pero luego eso, Peso en muerto una, incluso, 2 es que semanas... Y a nivel mental, pues Eso es. ni te cuento, porque Esas también te das barreras cuenta que muchas veces las limitaciones Eso es. son más grandes, Ya no Ujú. solo las para el que tú gimnasio, te para pones todo. que las que de verdad tienes. Como me acuerdo perfectamente del día que estábamos hablando, por ejemplo, de las dominadas, Sí, que es un ejercicio que, bueno, si tiene, para que la gente se haga una idea, ella, lo que has dicho tú, flexión y extensión muy justa, rotaciones muy justas, pero un ejercicio de una tracción vertical como una dominada asistida con una goma, no deberías tener ningún tipo de problema. Y era un mundo, era una odisea. Total. sí, Se pone la gomita, te subes y el subidón que te dio justamente después de poder sí. hacer ese ejercicio Sí. es una cosa que tú no lo escribiste por mensaje, yo lo sentí de decir, es que... Es romper y barreras. llegué a ¿eh? casa y lo dije. Eso Como es. ha comentado Rubén, mi hermano tiene lo mismo y se lo dije. Ujú. Como diciéndole que tú puedes hacerlo puedes también, hacerlo pruébalo. también. Es el siguiente, es el siguiente. Claro, porque al Totalmente. final lo positivo que yo saco de aquí es que estáis descubriéndome cosas que puedo hacer Claro, Física y que no lo mental, sabía. Total. y yo llevo desde los 15 años así. claro. Entonces, Son Es muy muchos loco. años. Es para muy mí loco. está haciendo un cambio físico y mental al Eso. mismo tiempo. El poder hacer peso muerto, que es algo que te totalmente parece contraindicado. Me acuerdo cuando estábamos haciendo el swing, cuando estábamos haciendo encogimiento de hombro, que daba ese miedo porque tú has Sí. tenido ese dolor en la parte alta y como la parte ahí de las fijaciones, las dominadas, que eso es brutal. Todo el rato rompiendo creencias y barreras y Sí. limitaciones, que eso al final lo que hace tanto el deporte como el acompañamiento y todo. ¿Qué te dice tu familia? Pues está muy contento. Bien. Claro. Está muy contento porque me ven feliz, Claro. incluso me lo notan físicamente. Claro, Ujú. eso no. Eso es increíble. En muy poco tiempo, pues claro, venías de un nivel de estar más Claro. desentrenada. Lo que yo te lo he notado físicamente cuando te veía en el gimnasio en Tiranta es increíble. Sí, es que claro, yo hacía cosas muy light, entonces había músculos que yo no había trabajado desde No, había cosas que no se habían movido nunca, en la vida. desde la FI, claro. es Había que cosas que estaban muy entonces, ¿Dónde más agujetas has pillado de en todas? todo mi cuerpo. En todo. En todo el cuerpo. No te Hasta puedo las decir. pestañas, ¿no? Sí, y además iba por semana. Te decía, hoy las piernas, no, pues hoy los brazos muchísimo, no, pues hasta en la espalda. Hasta la espalda. Y, eso sí y que me, es difícil. eso me encantó. Claro, pero bueno, es que ha sido una de las prioridades de cara a la rehabilitación. Que la gente tiene que entender que es que contigo no es que hayamos hecho magia, ni es que tengamos un método que... El método nuestro es hacer las cosas bien, hacer las cosas coherentes y para ti, una persona de 25 años, entrenar 4 o 5 veces a la semana y en su sitio. Y al final es eso, tienes que tener agujetas en las piernas, tienes que tener agujetas en la espalda y es que el cuerpo está hecho para moverse y si no lo movemos como tenemos que moverlo, aunque tengamos 2 barras que nos estén limitando la espalda, vale, vamos a obviar las 2 barras, todo lo que sea movimiento a partir de ahí es fundamental y así... ¿Cómo le describirías, Julio? ¿Cómo es el entrenamiento que tú haces a alguien que, digamos, entra de cero y no sabe? ¿Cómo le explicarías lo que haces en el gimnasio? Pues yo llego, hago mi calentamiento, y Importantísimo. que me pautáis, Eso es. que además hasta en el calentamiento, incluso al principio dije, uy, esto no Claro. Ujú. me tira mucho, no soy capaz, y ahora me siento muy bien, necesito hacerlo, Eso. y empiezo con la rutina que me marcáis.
que va cambiando un poco todos los Sí. días, mucho peso libre, Sí, complementario luego también, que al final super series que utilizamos. Sí, en fin. sobre todo trabajar mucho las descompensaciones que han generado tantos años de escoliosis. En la escoliosis hay un lado hipertónico y un lado hipotónico, dependiendo de la curva de donde esté la curva. Y pues claro, tenemos a lo mejor un trapecio que está a 200 grados, a 200%, y un trapecio que, por ejemplo, no ha trabajado. Mucho trabajo, trapecio medio, unilateral, en posiciones un poco raras, pero para llegar bien al músculo. Y eso que has comentado tú antes de las agujetas en sitios que yo no me esperaba, es justamente en esos músculos hipotónicos ya olvidados por la escoliosis, que no han trabajado durante años y Claro. ahora tienen que volver. Y sobre todo, cuando vuelven, lo que hacen es dejar de quejarse normalmente, y ahí es cuando desaparecen los dolores, que es lo que parece la magia. es que yo en la espalda no he perdido la sensibilidad en muchos puntos, entonces Claro. cuando yo sentí agujeta, que la sentí porque me tocaba ahí y dije, Ujú. ostras, me duele. Ya. Digo, esto es una señal de que estoy trabajando y estoy trabajando bien. ¿Qué le diría a Julio? Porque hay mucha gente que se piensa, y además que estamos aquí más en persona, más todavía, que hay que trabajar tanto el entrenamiento como la fisioterapia y todo tiene que ser presencial, que como que es mejor hacerlo presencial y que no se pueden conseguir resultados online. Al final contigo, aunque estés en el gimnasio, no coincidimos contigo en la misma hora y trabajamos online. Que para nada es así, porque es la primera vez precisamente que yo sigo un entrenamiento dirigido online y es la primera vez que he tenido resultados. Y no es tan complicado, ¿verdad? Seguir los ejercicios, Para nada. verlos. Para nada, porque además te adjuntan vídeos, Eso es. están constantemente Muy importante los resolviéndote vídeos. dudas y... Eso es. No sé si me voy a tirar un triple, pero creo que no tengo mucho miedo de equivocarme. Aunque haya sido, bueno, lo que has dicho, coincidimos en el gimnasio, ha sido todo online. ¿Te has Sí. sentido más acompañada con el servicio que te hemos dado vía telemática, vía online, hablando Sí. por WhatsApp, o cuando tú has ido presencialmente a ver a médicos, a ver a otros especialistas? por WhatsApp, Es que... porque es 24 horas. Exacto. Exactamente. Eso es lo que mucha gente no entiende. Hay gente que piensa que el online es un parche a quiero trabajar con estas personas, pero están muy lejos. No. El online es una herramienta que nos permite estar conectados. Me Sí. molesta hoy por la mañana. Ok, pues hoy por la mañana te cojo el teléfono. No somos un teléfono de asistencia de que estamos 24 horas, pero a lo mejor te respondo en 2 y podemos atenderte pues de manera mucho más Y sentirte fluida. acompañado, ¿no? Porque me Eso es. duele, Ese o seguimiento. estoy así, ¿es normal? ¿No es normal? Hay que seguir con el plan, hay que ajustar Sí, es algo. un feedback constante, Exacto. sí. Y además que te grabas, lo Te envías graba, al se grupo, corrige, se exactamente. corrige. No hay fallo. eh, Y no yo es me tan he sentido complicado. más acompañada que ir a una sesión, una horita, Claro. una persona que te dice sube el hombro, sube Claro. y ya está. Porque es un poco aquello, entras, sales y te olvidas. Sí. Y bueno, lo que hemos intentado con nosotros es, vale, esto me lo haces, la siguiente lo vuelves a grabar, corriges esto Exacto. y ahora sí que salga bien. Entonces es el hilar fino y el que todo esté en su Hasta sitio. que no sale bien, Eso es, no se para. tienes que grabarte. Exacto. ¿Estás feliz, Julia? ¿Estás contenta? Yo muy feliz, sí. No La sé, verdad no, que contentísimo. se le nota respecto a la primera vez que hablamos Sí. allí en el gimnasio. Totalmente. Estaba Así muy que- desmotivada Claro. Sí. y cansada. Y era verte el cambio de verdad Sí. que es alucinante. Y queríamos grabar el episodio contigo porque, de hecho, hay mucha gente, lo estábamos hablando justamente ahora antes de entrar con una chica de aquí que también entrena, que de chica había pasado también un calvario. ¿Qué le dirías a esa chica, chicos que tienen escoliosis severa, que han sufrido de estar con Corsel, de estar de un médico a otro, de buscar, digamos, soluciones y no encontrarlas? ¿Qué le podrías decir? Pues que no se rindan Es y importante. que el deporte es salud, pero el deporte correcto. Esa es la anotación Sí. que me gusta escuchar a mí, la verdad. Que se dejen de natación y que se dejen de gomita, Sí. que yo soy fisio y estoy harto de ver que le mandan a la gente ese tipo de actividades y que se pongan a entrenar de verdad. Ojalá con nosotros, pero si no en cualquier lado, de verdad, por favor. Porque Sí. es que es lo único que funciona en casos como el tuyo y Sí, en otros porque casos de yo espalda que he ya llegado a hablaremos. estar muy mal Ujú. y vamos, doy fe de ello. Que, Sí, sí, eres la prueba que- viviente. Sí, sí. Y que Que no engaño. Ir al fisio, ir al médico y demás es una cosa puntual, pero no resuelve el problema de origen. Yo iba al fisio y estaba bien pues las horas posteriores, Eso Ujú. es. Un parche y pero ya está. ya está. Eso. Julia, muchas gracias. Gracias a vosotros.